el cartón mide de aquí a acá 80 centímetros, de aquí a acá 60. Y para saber la superficie 1, superficie 2, 3, 4 y 5, buscar la expresión algebraica para las superficies anteriores. Entonces, para la superficie 1 que se están, es este lado por este lado. Este lado sería x por 60 menos 2x. Nos da la superficie 1. La superficie 2 es lo mismo. 60 menos 2x por x. La superficie 3 sería x por 80 menos 2x, esta x y esta x. La superficie 4 es x por 80 menos esta x y esta x. La superficie 5 se obtiene multiplicando esto por esto. De aquí a acá son 80 menos 2x por 60 menos 2x. Se resuelve la operación aquí y me va a dar 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. Esta y esta expresión son la misma. Ahora, en la siguiente situación, en el inciso 2, aquí ya están representadas las superficies del 1 al 5. En la siguiente situación me dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriores. Entonces, sumo, aquí puse 60x menos 2x, aquí resolví esta operación, x por 60x menos 2x me dio 60x menos 2x al cuadrado, se vuelve a repetir. Después multipliqué esto por esto, me da 80x menos 2x al cuadrado. Después esto que ya se había resuelto acá, lo puse aquí. Lo reduje y entonces me queda a menos 4x al cuadrado más 4800. Esta es la fórmula o la expresión algebraica para la superficie total. En la siguiente situación, número 3, me pide que escriba la expresión algebraica que representa el volumen de la caja, dándome que el volumen de la caja se representa con la superficie 5 por la altura. La superficie 5 tengo que es esta expresión, 80 menos 2x por 60 menos 2x. Y esto es la superficie 5 por x, entonces está acá. Cuando yo resuelvo esta operación, esta multiplicación ya está resuelta acá, me va a dar esto, menos 4x, no, quería, resuelvo esto, por esto, por esto, y me va a dar 4x cúbica menos 280x al cuadrado más 4800x. Me dice que el volumen es multiplicar la superficie 5 y tenemos acá arriba que mi superficie 5 es 80 menos 2x por 60 menos 2x. Yo resolví esta operación y me dio como resultado 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. Y esto, todo esto lo multiplico por x, que es la altura. Entonces, si yo multiplico x por todo esto, ordenando primero las literales, es x por 4x al cuadrado me va a dar 4x cúbica, más por menos me va a dar menos, x por 280x me va a dar 280x al cuadrado, más por más me va a dar más, 4800 por x, que es la altura, me va a dar a 4800. Y esta va a ser mi expresión para obtener el volumen de dicha caja. En la situación 4 me dice, ¿cuál es el volumen de la caja si la altura es de 7 centímetros? Entonces, en base a la fórmula anterior, o la expresión algebraica anterior, me pide que sustituya x con el valor de 7. Lo que hacemos es copiar la expresión 4x al cubo menos 280x cuadrada más 4800x. Sustituyo valores donde x va a valer 7 al cubo, en la siguiente situación x al cuadrado,
y por x. Empiezo a multiplicar. 7 al cubo me va a dar 4 por 7 al cubo es 4 por 343 menos 280, 7 por 7 49 más la multiplicación de 4800 por 7. Hago estas operaciones, 4 por 343 me va a dar 1372 menos por más menos 280 por 49 me da 13720 más por más me va a dar más 4800 por 7 me va a dar 33600. Sumo los positivos, es 1372 más 33.600 me va a dar 34.972. Resto el negativo y me va a dar una superficie total de 21.252. En la siguiente, lo que hice fue poner los mismos, la siguiente ecuación. Esta ecuación está resuelta. Aquí lo que hice fue poner la superficie 5, es decir, 80 menos 2x por 60 menos 2x, y ahora lo multiplico por la altura. Sustituí valores, entonces me da a 80 menos 2x por 60 menos 2x por x. Al sustituir valores ahora resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Esta es la situación posible. Se puede resolver mediante esta fórmula o mediante esta fórmula. En este caso recomendaría yo más esta. 80 menos 2 por 7, 14. Aquí lo represento. 60 menos 2 por 7, 14. Menos por más menos me da 14. Vuelvo a poner 7. 80 menos 14 me da 66. 60 menos 14 me da 46 por 7. Resuelvo estas multiplicaciones. 66 por 46 por 7. Y me va a dar 21.252. Estamos hablando volúmenes centímetros cúbicos. Eso es para la situación 4. Para la situación 5 me dice cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Entonces ya vimos que tenemos los valores de la superficie 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos una superficie total, esta, la suma de todos estos me dio esto, menos 4x al cuadrado más 4800, donde me dice que x va a valer 4. Entonces sustituyo valores, menos 4 por 4 al cuadrado más 4800, menos 4, 4 por 4, 16 más 4800, resuelvo, menos por más menos, 6, 4 por 16, 64, más 4800 se resuelve y me da 4736. Esta es la siguiente situación, es decir, puse x por 60x, aquí estoy sustituyendo de 1 en 1. Superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4, superficie 5. Sustituí valores, reduje términos y me da el mismo resultado. Para este caso se recomienda usar esta, la parte sintetizada. Para el problema 6, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de medir la caja? Recordamos que el volumen, la expresión algebraica para el volumen sería menos 4x al cuadrado más 4800. Pero ahora nos da una igualdad, dice que todo esto es igual a 1000 centímetros cuadrados, perdón, la de la superficie. Entonces empezamos a despejar x, donde menos 4x, copiamos lo mismo, menos 1000, este está sumando, pasa restando, y ahora nos queda, reduciendo esto, nos queda 3800. Aquí tenemos un signo negativo y un signo negativo. Si todo esto, los dos lados de la igualdad, lo multiplicamos por menos 1, nos va a dar un número positivo. Y se queda en 4x al cuadrado y 3800. Lo que haga uno de este lado, tiene que hacer de este lado. Pasamos este 4, está acá multiplicando, lo pasamos dividiendo. Resolvemos esta división, 3800 entre 4 nos va a dar que x al cuadrado es igual a 950. ¿Cómo quitamos un número elevado al cuadrado? La operación contraria es raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado sería x y la raíz cuadrada de 950 como resultado nos daría
30.82 centímetros sería el valor para X, para que tengamos una superficie de 1000 centímetros cuadrados. Eso es para la situación 6. Para la situación 7 nos dice, si la altura de la caja es de 0, ¿cuál es la superficie total y el volumen de la caja? Calcula la superficie total y el volumen de la caja. Ya resolvimos en una ecuación, una expresión algebraica de la superficie total nos dio menos 4x al cuadrado más 4800. Y ya resolvimos también la expresión algebraica del volumen, 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Sustituimos valores para la superficie total y sabemos que x va a valer 0. Entonces 0 elevado al 0 te va a dar 0, más 4800 me va a dar una superficie de 4800 centímetros cuadrados. El volumen, sustituimos x por 0, cualquier cantidad multiplicada por 0 te va a dar 0, entonces 4 por 0, 0, 280 por 0 te va a dar 0, 4800 por 0, no tenemos nada de volumen. Situación 8. Considera las superficies 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos. Es decir, tenemos nuestra caja, tenemos, esta es la superficie 5, la superficie 3, 4, estas son. Entonces dice que se va a forrar. Este lado va a costar 3 pesos. Y este lado va a costar, los lados va a costar unos 50, este y este. Y dice, si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará para forrar el interior de la caja. Entonces, vamos a determinar que el valor de X es 2 centímetros. Ya sabemos la expresión algebraica para la superficie 1, para la superficie 2, para la superficie 3, para la superficie 4 y para la superficie 5. Y sustituimos los valores. Es decir, X por 60 menos 2X, superficie 1 y 2, donde X va a valer, hoy se fue